Hola a todos, soy el narrador y mi objetivo es que no duerman esta noche. Sé que usan este video para conciliar el sueño, pero antes de eso, denle me gusta y suscríbanse al canal. Además, de dónde son y a qué hora lo ven. Ahora pónganse cómodos y relájense. La primera vez que sucedió pensé que era Henry gastando otra de sus bromas. Tenía 17 años, lo suficientemente mayor como para ser monitor junior en el campamento al prep, lo suficientemente joven como para sentir aún el peso de la responsabilidad sobre mi pecho como una piedra. Los Alpes franceses se extendían a nuestro alrededor en su antiguo silencio, picos cortando el cielo como dientes rotos. Y en algún lugar de esa inmensidad algo había comenzado a notarme. Comenzó a los 3 días del programa TUI estaba guiando a un grupo de adolescentes mayores por el sendero familiar que serpenteaba a lo largo del Riso du el arroyo del como lo llamaban los lugareños. El nombre debería haber sido mi primera advertencia, pero a los 17 años uno se cree invencible. Cree que la oscuridad que vive en lugares antiguos no puede tocarte. El arroyo en sí parecía bastante inofensivo. El agua cristalina caía sobre las piedras lisas, creando una suave sinfonía que debería haber sido relajante. Pero había algo debajo de ese sonido, un susurro que me erizó el vello del brazo, una frecuencia que parecía ignorar mis oídos y hablar directamente a la parte primitiva de mi cerebro, que aún recordaba cuando los humanos eran presas. Estaba ajustando mi mochila, observando al grupo que iba delante cuando lo sentía, dedos enredándose en mi cabello con una intimidad que me puso la piel de gallina. La rosa era fría, deliberada e inconfundiblemente real. Sentí un hormigueo en el cuero cabelludo, como si alguien hubiera enrollado mechones de mi cabello oscuro alrededor de dedos invisibles y tirado de él. No fue fuerte, no fue violento, casi suave como la caricia de un amante. Eso de alguna manera lo empeoró. Me giré. Con el corazón palpitante, esperando encontrar a Henry sonriendo detrás de mí. Pero no había nada más que el susurro del viento entre las agujas de pino y la risa lejana de mis compañeros mientras continuaban por el sendero, ajenos a todo. ¡Qué gracioso!, grité con la voz ligeramente quebrada, pero Henry estaba 50 yardas más adelante, enfrascado en una conversación con Amalie sobre la postura correcta para caminar. Demasiado lejos, demasiado distraído. Me quedé allí un largo rato con el arroyo murmurando a mi lado, sintiéndome observado por ojos invisibles. La sensación me recorrió la piel como arañas de hielo. Cuando por fin alcancé al grupo, no dejaba de mirar por encima del hombro, pero el sendero que había a mis espaldas seguía desierto. Esta noche, tumbado en mi estrecha literatura, encontré la primera marca, un círculo perfecto de carne magullada en la nuca, justo debajo de la línea del pelo, de un morado oscuro contra mi piel pálida, del tamaño de una moneda. Estaba sensible al tacto y al presionarla juraría que sentía un eco de esa fría caricia. La directora del campamento, Madame Dubo, me vio tocándola durante el desayuno. Su rostro curtido se arrugó de preocupación al preguntarme si me sentía bien, si acaso la altitud estaba afectado. Murmuré algo sobre dormir mal, sobre la almohada desconocida y ella acercándose con compasión. Pero sus ojos se posaron en mi cuello con una expresión que no pude descifrar. El segundo incidente ocurrió 4 días después. Regresaba del cobertizo con los brazos llenos de cuerda y mosquetones para la sesión de escalada de la tarde. Cuando el sendero me llevó de nuevo junto al arroyo, el agua se veía diferente a la luz de la tarde, más oscura, de alguna manera, más sigilosa. El sonido que parecía llevar palabras en un idioma que no reconocía, pero de alguna manera entendía. Acércate. Dejé de caminar con los músculos tensos. La voz era tan débil que podría haber sido imaginación, pero tenía un peso que me hacía doler los huesos. Contra cada instinto que me gritaba que me diera la vuelta, me encontré caminando hacia la orilla. El arroyo tenía quizás 1,8 metros de ancho en ese punto, lo suficientemente bajo como para poder ver cada piedra del fondo.
Nada inusual en ello, nada que debería haber acelerado mi corazón o hacerme sudar las palmas de las manos. Pero mientras me agachaba junto a la orilla, fingiendo examinar la claridad del agua, volví a sentirlo. Esta vez los dedos invisibles eran más insistentes. Se enredaban en mi pelo, lo retorcían sobre sí mismos con creciente urgencia. El tirón también era más fuerte, no del todo doloroso, pero imposible de ignorar. Podía sentir como cada mechón individual era seleccionado, acariciado, reclamado. Tiré hacia atrás bruscamente, dejando caer la mitad del equipo de escalada. El ruido metálico resonó en los árboles circundantes y en algún lugar de ese sonido oí algo más, un suspiro de decepción que parecía provenir del agua misma. Cuando regresó al campamento esa noche, tenía 3 moretones más en el cuello, más oscuros esta vez y dispuestos en un patrón que casi parecía huellas dactilares. El sueño se volvió esquivo. Me quedé despierto escuchando el murmullo distante del arroyo, imaginando que podía oír mi nombre entretejido en su interminable canción. Durante el día me encontré inventando excusas para evitar los senderos que discurrirían cerca del agua. Tomaría las rutas más largas, las subidas más empinadas, cualquier cosa para mantener la distancia entre mí y lo que viviera en esas profundidades cristalinas. Pero la disposición del campamento era imposible evitarlo por completo. El arroyo serpenteaba por el valle como una serpiente plateada, tocando todos los senderos principales en algún punto y empezaba a sospechar que sabía que lo estaba evitando. El sueño comenzó la 7ª noche. Estaba de pie en el arroyo con el agua remolinándose alrededor de mis tobillos, aunque no recordaba haber entrado en él. La corriente era más fuerte de lo debido, tirando de mis piernas con una fuerza sorprendente. Sobre mí, el cielo alpino se había tratado del color de la sangre vieja y los picos parecían más cerca de lo debido, presionando como los muros de una inmensa catedral. Algo se movía bajo la superficie. No era un pez. La forma era demasiado grande, demasiado fluida. Se elevó hacia mí con la lenta inevitabilidad de una burbuja de aire y al emerger a la superficie vi que no era una criatura en absoluto. Era un rostro humano, pero erróneo en formas que mi mente dormida no podía comprender. Los rasgos parecían cambiar y fluir como el agua misma, sin estabilizarse jamás. Pero los ojos eran constantes de un verde intenso, antiguos y llenos de un hambre que hacía gemir a mi yo onírico. La boca se abrió, revelando profundidades que no deberían haber existido en nada que alguna vez caminara sobre la tierra. Cuando habló, su voz era el sonido del agua sobre la piedra, de siglos de lluvia desgastando las laderas de las montañas. ¿Sabes a sol y miedo? He estado tanto tiempo solo. Desperté con un grito atorado en la garganta y agua en los pulmones. No era agua, solo el recuerdo del agua, tan vívido que tosía y jadeaba. Mi compañero de literatura, un práctico chico alemán llamado Klaus, murmuró soñoliento sobre pesadillas y se dio la vuelta. Pero yo me quedé allí temblando hasta el amanecer, pasándome los dedos por la creciente constelación de moretones que ahora cubrían mi cuello y hombros. Para el 10º día estaba desesperado. Los moretones eran cada vez más difíciles de ocultar y mi comportamiento cada vez más errático llamaba la atención. Henry me había preguntado 2 veces si me encontraba bien. Su expresión, habitualmente jovial, se nubló de preocupación. Incluso algunos campistas empezaban a notarlo. Los había pillado, susurrando sobre lo nervioso que me había puesto, como me sobresaltaba con cada sonido inesperado. Consideré contárselo a alguien, la parte racional de mi cerebro, la que aún creía en explicaciones lógicas. Insistía en que estaba sufriendo algún tipo de crisis. El estrés, la altitud, la presión de la responsabilidad. Cualquiera de estas cosas podía explicar las alucinaciones, los sueños, incluso las marcas físicas, arañazos mientras dormía, tal vez algún tipo de reacción alérgica.
Pero las marcas no eran aleatorias, formaban patrones, constelaciones de moretones que parecían letras de un alfabeto que no reconocía y eran cada vez más numerosas, extendiéndose por mi espalda en configuraciones que me habrían sido imposibles de infligirme. La mañana del 11 tomé una decisión que probablemente salvó lo que me quedaba de cordura. Iba a enfrentarme a lo que fuera que hubiera en el agua. Si fuera real, encontraría la manera de apaciguarlo, de convencerlo de que me dejara en paz. Si todo estaba en mi cabeza, entonces tal vez enfrentarme a la ilusión de frente rompería su dominio sobre mí. Esperaré hasta el descanso de la tarde, cuando el campamento estaba tranquilo y la mayoría de los monitores estaban durmiendo la siesta o jugando a las cartas en la cabaña principal. El sol estaba alto, resaltando todo con nitidez, y me dije a mí mismo que nada verdaderamente maligno podía existir con una luz tan brillante y limpia. Estaba equivocado. El arroyo parecía el mismo de siempre, inocuo, casi alegre bajo el sol de la montaña. Pero al acercarme sentí ese frío familiar como si caminara hacia una bolsa de aire invernal. El sonido del agua también cambió, volviéndose más complejo, más melódico, como una canción escrita específicamente para mí. Me arrodillé al borde del agua, lo suficientemente cerca como para ver mi reflejo ondeando en la corriente. Mi rostro parecía más viejo de lo que debería, marcado por ojeras y mejillas hundidas que denotaban falta de sueño y demasiado miedo. ¿Qué quieres de mí?, le susurré a mi reflejo. La respuesta no llegó en palabras, sino en forma de sensación. Los dedos invisibles habían vuelto, pero esta vez estaban por todas partes, enredándose en mi pelo, trazando la línea de mi mandíbula, siguiendo la curva de mi cuello hasta donde empezaba el cuello de la camisa. El tacto ya no era suave, era posesivo, cartografiando mi piel como quien memoriza un paisaje que pretende reclamar. Intenté apartarme, pero algo me retenía. No era una restricción física, era más sutil que eso. La compulsión venía de dentro, un deseo que no reconocía como propio. Quería inclinarme hacia adelante, dejar que el agua me cubriera la cabeza, encontrarme por fin con lo que me había estado llamando todas estas noches. Pronto, susurró la voz y esta vez estaba segura de que no era imaginación. La palabra llevaba el peso de la promesa y la amenaza a partes iguales. Cuando la elección esté completa, la elección. La frase resonó en mi mente mientras por fin lograba apartarme del borde del agua. Regresé al campamento a trompicones con las piernas temblorosas y esa frase se repetía como un mantra. ¿Qué se estaba eligiendo? ¿Quién lo estaba eligiendo? ¿Y por qué tenía la horrible sospecha de que ya sabía la respuesta? Esa noche, mientras yacía en mi litera sin dormir, oí pasos afuera, suaves, pausados, moviéndose al ritmo de alguien que sabe exactamente a dónde va. Contuve la respiración escuchando y los pasos se detuvieron justo afuera de nuestra cabaña. Durante un largo instante hubo silencio. Entonces llegó el sonido que había estado temiendo, el suave susurro del arroyo, imposiblemente cerca, como si el agua misma hubiera venido a llamarme. Cuando llegó la mañana, la literata de Klaus estaba vacía. Las sábanas estaban húmedas con algo que olía a arroyos de montaña y sabía a cobre cuando lo toqué con mi lengua. Sus botas de montaña habían desaparecido, pero sus demás pertenencias permanecieron intactas. Madame Dubois está organizando partidas de búsqueda, por supuesto. Recorrimos cada rastro, cada grieta, cada valle oculto en kilómetros a la redonda, pero sabía que no lo encontraríamos. No estaba viva de todos los modos. El arroyo había tomado su decisión y Klaus, el tranquilo y sensato Cluse, que nunca había hecho nada para llamar la atención, había respondido a la llamada que debería haber sido para mí. Los moretones en mi cuello comenzaron a desvanecerse ese día. Debería haber sentido alivio. En cambio, sentí una persistente certeza de que esto estaba lejos de terminar. El arroyo se había llevado a Klaus, sí, pero aún podía oírlo cantar en la distancia.
Todavía sentía esos dedos invisibles de vez en cuando, rozando mi cabello cuando menos lo esperaba. Ya no era la elegida, pero tampoco era libre. En nuestra última noche en el campamento, mientras los otros monitores reconocían y compartían historias sobre el verano, me sentí atraído por última vez a la orilla del agua. El arroyo parecía tranquilo a la luz de la luna, pero cuando me arrodillé junto a él y miré hacia las profundidades, vi algo que hizo que mi sangre se convirtiera en agua helada en mis venas. El rostro de Klaus, pálido y perfecto, me devolvió la mirada desde justo debajo de la superficie. Tenía los ojos abiertos y una expresión de tanta satisfacción que casi lloré. Articuló una sola palabra: hermoso. Entonces la corriente lo arrastró a lo más profundo de la montaña y me quedó sola con el sonido de las aguas elegidas y la terrible certeza de que algunos deseos nunca se sacian. Solo se separa entre comidas. Regresé a París a la mañana siguiente, pero los Alpes me siguieron a casa. En el sonido de la lluvia contra mi ventana, en el susurro del agua por las tuberías, en cada reflejo que vacilaba demasiado antes de adoptar formas familiares, porque el arroyo no solo se había llevado a Klaus, también me había probado a mí. Había mapeado cada centímetro de mi miedo y asombro y me había encontrado. Interesante. Los moretones han desaparecido por completo. Pero a veces, en la ducha o sorprendida por un espejo, creo ver cómo se forman otros nuevos. Y cuando duermo, sueño con agua verde y voces antiguas de ser elegida para algo que aún no puedo comprender. Ayer llegó la carta de aceptación del campamento al Pan Rave, invitándome a volver como monitora senior para el próximo verano. El periódico aún huele ligeramente a arroyos de montaña. Aún no he decidido si aceptaré, pero creo que todos sabemos que sí. El aire otoñal traía algo diferente, una frecuencia que le hacía doler los dientes y le nublaba la vista. Llevaba 3 años fotografiando el campus, documentando los cambios de estación para su portafolio de fin de curso. Pero ese día la luz parecía girar en sentido contrario, proyectando sombras que se curvaban en direcciones imposibles. Marcus y Elena se le unieron a regañadientes. Su conversación sobre el estrés de las solicitudes parciales se desvaneció a medida que el sol comenzaba a descender tras el edificio de administración. La colina ofrecía el mejor mirador del campus, una pequeña elevación que dominaba el patio y las residencias. Jake la había descubierto durante su primer año, cuando la nostalgia y el insomnio lo llevaban a pasear por los jardines después de medianoche. Ahora era su lugar habitual, un lugar donde los tres podían escapar de la claustrofobia de las aulas y los estrechos dormitorios. «Mira esa luz», dijo Marcus, aunque su voz tenía un tono que Jake no pudo identificar. El estudiante de medicina rara vez mostró interés por la fotografía, pero algo en la forma en que el sol poniente se filtraba entre los árboles parecía cautivarlo. Elena parecía distraídamente con el libro de psicología olvidado en el regazo mientras miraba al horizonte. Jake levantó su Canon 5D Mark IV, un regalo de graduación de unos padres que aún creían que su hijo seguiría una carrera sensata en periodismo en lugar de bellas artes. A través del visor, el mundo se comprimía en cuadros manejables. La realidad se reduce a la composición y la proporción de luz. Se había acostumbrado a esconderse detrás de la cámara, usándola como barrera entre él y las complicaciones del último año, la incertidumbre sobre el futuro, la creciente distancia entre viejos amigos, la persistente sensación de que todos los demás habían descubierto algo que él había pasado por alto. Fue entonces cuando los vio. 2 figuras estaban cerca del límite del campus, justo al otro lado del camino principal que conducía a los aparcamientos. A primera vista parecían trabajadores de mantenimiento o quizás profesores que salían tarde, sus siluetas recortadas contra el cielo cobrizo. Uno levantó la mano en lo que parecía un saludo informal. El otro imitó el gesto un momento después, sus movimientos sincronizados de una forma que a Jake le pareció extrañamente mecánica. Bajó la cámara y entrecerró los ojos hacia las figuras distantes.
Desde esa distancia eran poco más que sombras oscuras contra el fondo dorado, pero algo en su postura lo inquietó. Permanecían completamente inmóviles, salvo por sus brazos que se movían con precisión metrónica. ¿Ven a esa gente de ahí abajo?, preguntó Jake señalando hacia las figuras. Marcus y Elena siguieron su mirada, su expresión cambiando del interés casual a algo cercano a la preocupación. Elena se protegió los ojos con la mano. ¿Dónde miras exactamente? Junto al sendero. Dos tipos saludando. Jake levantó la cámara de nuevo usando el zoom para enfocar las figuras con más nitidez. El teleobjetivo comprimió la distancia, haciendo que los hombres parecieran más grandes y definidos contra el cielo del atardecer. Tienen razón. Las palabras murieron en su garganta. A través del objetivo de 200 milímetros, las figuras se volvieron lo suficientemente claras como para revelar detalles que no deberían haber sido posibles. Ambos hombres parecían de mediana edad, con ropa oscura que parecía absorbente en lugar de reflejar la luz ambiental. Sus rostros eran visibles, pero extrañamente uniformes, como si estuvieran hechos del mismo molde con pequeñas variaciones. Pero fue el espacio que los rodeaba, lo que hizo que las manos de Jake comenzaran a temblar. El aire que rodeaba a ambas figuras brillaba con un patrón de interferencia como la estática de la televisión hecha visible. El efecto creó un marco rectangular alrededor de cada hombre, preciso y afilado, como si fueran imágenes proyectadas sobre el paisaje en lugar de seres físicos de pie en él. La estática no trascendía estos límites invisibles y la presión bajo sus pies parecía imperturbable, como si no pesaran nada. El dedo de Jack encontró el disparador automáticamente y la cámara hizo clic varias veces en rápida sucesión. El autoenfoque se mueve entre las figuras del fondo, incapaz de fijar nada sólido. La estática parecía interferir con los sensores de la cámara, creando lecturas de exposición que fluctuaban ampliamente a pesar de la constante luz del atardecer. ¿Qué pasa? Marcus se acercó con la voz tensa por la preocupación. Pareces haber visto un fantasma. Jake bajó la cámara lentamente, parpadeando con fuerza para aclarar la visión. Cuando miró las figuras a simple vista, volvieron a parecer normales, solo dos personas distantes en un gesto inocente. Pero el recuerdo de lo que había visto a través del objetivo seguía vívido, grabado en sus retinas como la imagen residual del flash de una cámara. Nada, logró decir, aunque su voz sonó tensa. Solo pensé que vi algo raro. Elena estudió su rostro con la intensidad analítica que aplicaba a sus estudios de psicología. ¡Qué extraño! Jake volvió a levantar la cámara. Sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba el enfoque. La estática seguía ahí, más pronunciada ahora, creando efectos de onda que parecían curvar la luz alrededor de las figuras. Sus saludos continuaban con precisión mecánica, sin que ninguno de los dos mostrara variación alguna en el ritmo ni en los gestos. Miraban directamente a la colina como si supieran que los observaban. La parte racional de la mente de Jake, la parte entrenada durante 3 años de periodismo para verificar fuentes y cuestionar suposiciones, sugería varias explicaciones. La distorsión por calor podía crear artefactos visuales, especialmente durante los cambios de temperatura al atardecer. Las cámaras digitales eran propensas al ruido del sensor en ciertas condiciones de iluminación. El estrés del último año, combinado con demasiada cafeína y muy poco sueño, podía producir fácilmente alucinaciones o percepciones erróneas, pero la estática era demasiado regular, demasiado definida para hacer una interferencia aleatoria. Y había algo más, algo que le revolvía el estómago con una inquietud primitiva. Las figuras no solo saludaban, sino que lo saludaban a él. Cada vez que levantaba la cámara, sus gestos se intensificaban, volviéndose más animados y deliberados. «Necesito acercarme», dijo Jake sorprendiéndose con la decisión. Marcus lo agarró del brazo mientras empezaba a bajar la colina. «¿Más cerca de qué?» «No hay nadie, tío». Jake se detuvo y se giró para mirar a su amigo.
como que no hay nadie. ¿Puedes verlos, verdad? Los dos chicos junto al sendero. Marcus y Elena intercambiaron una mirada que le oprimió el pecho a Jake. Elena habló con cuidado, usando el mismo tono que empleaba al hablar de casos prácticos delicados en su clase de psicología anormal. Jake, no veo a nadie. El sendero está vacío. El mundo parecía inclinarse ligeramente, la realidad cambiando de eje. Jake volvió a mirar las figuras que continuaban su gesto mecánico con creciente urgencia. A través de la pantalla LCD de la cámara podía verlas con claridad. Sus formas estáticas enmarcadas eran imposibles de negar, pero sus amigos no vieron nada. Se indicó la posibilidad de estar experimentando algún tipo de crisis nerviosa. Las alucinaciones inducidas por estrés no eran infrecuentes entre los estudiantes universitarios, especialmente durante el último año. La presión de la graduación inminente, combinada con la incertidumbre sobre el futuro, podía manifestarse en diversos síntomas psicológicos. Había leído suficientes libros de texto de Elena como para reconocer las señales, pero la cámara también las veía. Eso tenía que significar algo. Jake tomó varias fotografías más. Cada clic del obturador capturaba imágenes que o bien validaban su cordura o bien confirmaban su caída en la locura. Las figuras no dejaban de saludar. Sus movimientos se volvieron más frenéticos a medida que la luz se desvanecía, la estática a su alrededor se intensificaba, creando patrones de interferencia que dolía mirar directamente. Deberíamos regresar, dijo Elena con voz cuidadosamente neutral. Está oscureciendo. Jake se acerca distraídamente, sin dejar de observar las figuras por el visor. A medida que el sol desaparecía por completo tras los edificios, los dos hombres comenzaron a desvanecerse. Sus siluetas se volvieron translúcidas antes de desvanecerse por completo. La estática persistió unos instantes más y luego se disipó como humo. Camino de regreso a los dormitorios transcurrió en un silencio incómodo. Marcus y Elena rodearon a Jake con aire protector. Su preocupación era palpable a pesar de sus intentos de mantener una conversación normal. Jake aferró su cámara como un salvavidas, su peso reconfortante contra su pecho. Lo que sea que hubiera visto, lo que sea que hubiera sucedido en esa colina, las imágenes estaban capturadas. Ahora preservadas en formato digital. En su dormitorio, Jake conectó la cámara a su portátil con manos temblorosas. El ritual familiar de descargar y procesar imágenes solía tranquilizarlo, proporcionándole una sensación de control y propósito. Esta noche se sintió como acercarse al borde de un precipicio. Las primeras imágenes parecían normales, tomas estándar de un atardecer con la exposición adecuada y un enfoque nítido. Luego llegó a las fotografías de las figuras y la sangre se le heló en las venas. Los hombres estaban allí exactamente como los había visto a través del objetivo. Los marcos estáticos rodeaban sus formas como pantallas de televisión transmitiendo desde una fuente desconocida, pero había nuevos detalles visibles en los archivos de alta resolución. Detalles que hicieron que la visión de Jake se nublara y sus manos se apretaron involuntariamente. Los rostros de los hombres eran idénticos. No similares, idénticos, duplicados, perfectos, hasta el último detalle, como si uno hubiera sido copiado y pegado sobre el otro. Sus ojos miraban directamente a la cámara con una inteligencia que trascendía la monotonía de las imágenes grabadas y detrás de ellas, apenas visibles a través de la interferencia estática, había más figuras, docenas de ellas todas idénticas, saludando con la misma precisión mecánica. Jake amplió la imagen mientras su software luchaba por interpolar la estática pixelada. El patrón de interferencia parece contener información como datos codificados en ruido visual. Formas aleatorias se convertían en formas casi reconocibles, letras que podrían haber sido palabras, símbolos que sugerían un significado sin llegar a comprenderlo. Un mensaje. Intentaban enviarle un mensaje.
Jake pasó las siguientes 3 horas analizando cada fotograma, ajustando el contraste y el brillo, aplicando filtros para reducir la interferencia estática. Cuanto más mejoraba las imágenes, más detalles emergían. Las figuras no estaban de pie sobre césped, estaban de pie sobre lo que parecía hormigón o asfalto, una superficie que no encajaba con el paisaje del campus. Detrás de ellas, apenas visibles a través del ruido digital, había estructuras que parecían claramente institucionales, pasillos de hospital tal vez o edificios de oficinas. A las 3 de la mañana, Jake había desarrollado una teoría que le puso los pelos de punta con sus implicaciones. Las figuras no eran fantasmas ni alucinaciones, eran grabaciones proyectadas al mundo físico por medios que ni siquiera podía comprender. Pero, ¿grabaciones de qué? ¿Y por qué solo él podía verlas? Imprimió la imagen más nítida en su impresora. Los marcos estáticos aparecían como rectángulos grises alrededor de los hombres idénticos. En forma física, separada del entorno digital, la fotografía parecía aún más surrealista. Jake la pegó en su tablón de anuncios junto a su horario de clases y las fechas límite para solicitar becas. Un recordatorio tangible de que la realidad no era tan estable como creía. El sueño llegaba a fragmentos, interrumpido por sueños de pantallas estáticas y pasillos interminables llenos de figuras que saludaban. Jake se despertó varias veces para revisar la fotografía, casi convencido de que mostraría algo diferente en la oscuridad. Pero los hombres permanecieron constantes, sus gestos mecánicos congelados en ley plateado y papel. La noche siguiente, Jake regresó solo a Meridian Hill. Marcus y Elena intentaron disuadirlo. Su preocupación era evidente a pesar de sus intentos de apoyarlo. Pensaba que estaba teniendo algún tipo de episodio y Jake no podía estar del todo en desacuerdo con su evaluación, pero necesitaba saber si las figuras volverían a aparecer. Llegó una hora antes del atardecer preparando su equipo con precisión metódica. Optimizó la cámara para condiciones de poca luz, limpió y calibró el teleobjetivo. Si las figuras regresan, estaría listo. Al acercarse a la hora dorada, Jake examinó el campus a través del visor, buscando cualquier rastro de los hombres enmarcados estáticamente. El sendero permanecía vacío, poblado solo por el habitual tráfico vespertino de estudiantes y profesores que regresaban a casa. Por un momento, Jake sintió una mezcla de alivio y decepción. Quizás había sido una alucinación puntual, una anomalía inducida por el estrés que se desvanecía con el tiempo. Entonces los volvieron a ver. Esta vez había 4 figuras dispuestas en una línea ordenada junto al sendero. Sus saludos eran más coordinados ahora. Un gesto sincronizado que creaba un ritmo que Jake casi podía sentir en los huesos. Los marcos estáticos eran más grandes y definidos, extendiéndose varios metros en todas direcciones alrededor de cada figura y estaban más cerca, mucho más cerca que antes. Las manos de Jake temblaban mientras ajustaba el enfoque, resaltando las figuras con un relieve nítido. Sus rostros idénticos sonreían con una uniformidad inquietante, expresiones que no transmitían ni calidez ni malicia, sino algo inquietantemente neutro. Vestían ropa diferente, trajes de negocios en lugar de la ropa informal oscura del día anterior, pero sus rostros permanecían absolutamente idénticos. Mientras Jake observaba a través de la cámara, una de las figuras se separó de la fila y comenzó a caminar hacia la colina. Su movimiento era fluido, pero de alguna manera erróneo, cuidado de las variaciones naturales de una puerta humana. El marco estático se movía con ella, manteniendo su contorno rectangular alrededor de la figura que avanzaba. Jake bajó la cámara y miró hacia el sendero con los ojos desnudos. Espacio vacío. Nada allí, excepto las sombras habituales del atardecer. Pero a través del objetivo, la figura continuó acercándose, ahora lo suficientemente cerca como para que Jake pudiera distinguir detalles individuales de su imposible existencia. El impulso de correr era abrumador.
Cada instinto primitivo le gritaba que huyera de esta violación de la ley natural, pero la fascinación lo mantuvo en su lugar. La compulsión de los fotógrafos por el documental sobrepasó su miedo. Continuó disparando fotograma tras fotograma mientras la figura se acercaba a la base de la colina. Cuando se detuvo a unos 50 metros de distancia, Jack pudo ver que su sonrisa había cambiado. La expresión ya no era neutral, sino depredadora, una mueca que sugería conocimiento de cosas que Jack ni siquiera podía comprender. La figura volvió a levantar la mano, no como un saludo, sino como un gesto de advertencia. Quería que se acercara. La mente racional de Jack catalogó todas las razones por las que esto no podía ser real. Las alucinaciones colectivas no seguían patrones consistentes. La psicosis inducida por estrés no creaba imágenes fotografiables y detalladas. La tecnología no fallaba de forma que produjera información falsa y coherente. Sin embargo, allí estaba él, cámara en mano, documentando lo imposible. La figura comenzó a moverse de nuevo, esta vez rodeando la base de la colina con precisión mecánica. Su figura estática no dejaba rastro en la hierba, no perturbaba el mundo natural, pero su presencia era innegable, una violación de la realidad que le hacía doler los dientes y nublar la vista a Jack. Otras figuras comenzaron a aparecer a lo largo del perímetro del campus, todas idénticas, todas rodeadas por sus marcos rectangulares de interferencia. Formaron un círculo suelto alrededor de Meridian Hill. Sus posiciones creaban una geometría que dolía contemplar directamente. Jake contó al menos una docena antes de perder la cuenta. Los fotogramas estáticos comenzaban a superponerse y fusionarse en su visión periférica. La figura que los llamaba había completado su circuito y ahora se encontraba justo debajo de la posición de Jack en la colina. A través de la pantalla LCD de la cámara, Jack pudo ver que su boca se movía formando palabras que no producían sonido. Los labios se movían con cuidadosa precisión, repitiendo la misma frase una y otra vez. Jake no era un experto en la lectura de labios, pero las palabras parecían bastante simples. 2 sílabas repetidas con insistencia mecánica. Mientras observaba, otras figuras se unieron al cántico silencioso, sus bocas idénticas formando las mismas palabras sin sonido. Baja, baja, baja. El mensaje era bastante claro, pero Jack permaneció congelado en la colina, dividido entre el terror y la curiosidad. Las figuras esperaban con infinita paciencia. Sus fotogramas estáticos creaban una nieve visual que le hacía lagrimear. El tiempo pareció extenderse. La progresión normal del atardecer se ralentizó hasta convertirse en un lento y antinatural. Finalmente, Jack tomó una decisión. Empacó su equipo con deliberado cuidado, calculando cada movimiento para evitar gestos repentinos que pudieran provocar alguna reacción en las figuras que lo observaban. Cuando todo estuvo asegurado, comenzó a descender por la ladera opuesta de la colina, alejándose del sendero y de la figura que lo llamaba. Los hombres de cuerpo estático seguían sus movimientos con perfecta coordinación, girando la cabeza al unísono para seguir su progreso, pero no intentaron interceptarlo. Contentos de observar desde sus posiciones alrededor del perímetro del campus, Jack llegó a la base de la colina y echó a correr cruzando el patio hacia la seguridad de los dormitorios. Podía sentir sus miradas idénticas, como un peso presionando sus omóplatos. En su habitación, Jack descargó las fotografías de la noche con manos temblorosas. Las imágenes eran aún más detalladas que antes, mostrando las figuras con una claridad cristalina que hacía aún más inquietante su naturaleza imposible. Podía ver la textura de sus ropas, los cabellos individuales en sus cabezas idénticas, la precisión de sus sonrisas mecánicas, pero fueron los detalles del fondo los que le helaron la sangre. En varias fotografías apenas visibles a través de la interferencia estática, Jack pudo distinguir estructuras que definitivamente no formaban parte del campus, equipo hospitalario, dispositivos de monitoreo y en una imagen particularmente nítida lo que parecía ser una cama con ataduras.
La última fotografía de la secuencia mostró algo que hizo que la cámara de Jack se le resbalara de las manos inertes. La figura que lo llamaba se alzaba en primer plano con su marco estático perfectamente definido. Pero detrás, surgiendo de la interferencia como un mensaje escrito en la nieve, había palabras, letras cuadradas y pixeladas que formaban una simple frase: Sala 7, ala este. Jake contempló la imagen hasta que se le nubló la vista, intentando convencerse de que estaba malinterpretando los artefactos digitales, pero las palabras permanecieron constantes, grabadas en la estática como una marca. Pasó el resto de la noche investigando la sala 7 ala este, siguiendo migas de pan digitales en directorios de hospitales y bases de datos de centros médicos. Lo que hizo que su comprensión de la realidad se desmoronara como arena. Sala. El ala este era un centro psiquiátrico cerrado por reformas hacía 3 meses. Los pacientes habían sido trasladados a otras instituciones y el personal reasignado. Pero según los registros que Jack descubrió en artículos de archivo, se había producido un incidente durante la evacuación. Una docena de pacientes habían desaparecido durante el traslado sin que se conociera su paradero. El incidente se había encubierto. Los informes de los medios eran vagos y contradictorios. Los comunicados oficiales culpaban a la confusión administrativa y a las fallas de comunicación. Pero Jack encontró publicaciones en foros y comentarios en redes sociales que presentaban una imagen diferente. Miembros del personal hablando anónimamente sobre pacientes que simplemente desaparecieron sin dejar rastro alguno, salvo sus antecedentes médicos y la persistente sensación de que seguían siendo vigilados. Todos los pacientes desaparecidos padecían la misma afección, una rara forma de trastorno disociativo que les hacía creer que vivían en una realidad filmada, que sus vidas eran transmitidas a observadores invisibles. El tratamiento había sido experimental con terapia de exposición y técnicas de reconstrucción de la realidad que traspasaban los límites de la medicina ética. Ahora habían desaparecido sin que se supiera su desfile y Jack los veía documentando su imposible presencia con tecnología infalible. Las implicaciones rondaban en su mente como buitres, cada una más inquietante que la anterior. ¿Estaban realmente allí las figuras? ¿Existían de alguna manera en un espacio entre la realidad y la grabación, o estaba experimentando los mismos síntomas disociativos que habían plagado a los pacientes desaparecidos? Jake miró su reflejo en la pantalla de su portátil, buscando señales de las expresiones mecánicas que había fotografiado. Su rostro parecía normal, mostrando respuestas emocionales apropiadas y variaciones naturales en la expresión, pero la duda se había arraigado, creciendo como un tumor en su certeza sobre lo que era real. La mañana siguiente no trajo alivio. Jake avanzaba por sus clases aturdido, incapaz de concentrarse en las conferencias sobre ética periodística y composición fotográfica. Cada superficie reflectante parecía mostrarle ligeramente equivocado. Cada sombra parecía moverse con un propósito sospechoso. La preocupación de su amigo se profundizó. Sus intentos de conversación se encontraron con respuestas distraídas y miradas paranoicas. Esa noche, Jack tomó una decisión que parecía inevitable y aterradora. Regresaría al pabellón 7, al este, cámara en mano, y se enfrentaría a la verdad que lo guardara. Si las figuras eran reales, documentaría su existencia con pruebas irrefutables. Si eran alucinaciones, tal vez ver su supuesto origen rompería el hechizo y le devolvería la cordura. El centro psiquiátrico se encontraba a las afueras de la ciudad, rodeado de barreras de construcción y señales de advertencia sobre obras de renovación. Jake aparcó su coche en el solar vacío y se acercó al edificio con la bolsa de la cámara al hombro. El aire otoñal traía consigo un olor a desmenuzado y desinfectante, una mezcla que le revolvió el estómago. La entrada principal estaba sellada, pero Jack encontró una puerta de mantenimiento sin llave que daba al ala este. Los pasillos más allá estaban oscuros y vacíos, llenos de habitaciones de pacientes abiertas como bocas.
La iluminación de emergencia proyectaba largas sombras que se movían con su paso, creando la ilusión de figuras caminando paralelas a su camino. El pabellón 7 estaba en el tercer piso, accesible por una escalera que resonaba con los pasos de Jack. Cada paso parecía un descenso más que un ascenso, llevándolo a lo más profundo de una realidad que no estaba seguro de querer comprender. El aire se espesaba a medida que subía, cargado con la misma frecuencia que le había hecho doler los dientes en Morrerian Hill. La sala en sí era un largo pasillo bordeado de habitaciones para pacientes. Cada puerta estaba marcada con un número y una pequeña ventana de observación. Jack avanzaba lentamente por el pasillo con la cámara lista, documentando el espacio abandonado con precisión mecánica. Las habitaciones estaban vacías, pero mostraban signos de ocupación reciente, camas deshechas, pertenencias abandonadas, la persistente presencia de vidas interrumpidas. Fue en la habitación 734, donde Jack encontró lo que buscaba. El espacio era más grande que las demás habitaciones, equipadas con dispositivos de monitoreo y mecanismos de contención que sugerían que había sido utilizado para tratamientos intensivos. Pero fueron las paredes las que hicieron que las manos de Jack comenzaran a temblar. Cada superficie estaba cubierta de fotografías, cientos de ellas, todas mostrando la misma escena imposible. Vistas del campus Morrerian Hill al atardecer, y en cada imagen de pie justo en el borde del marco estaban las figuras estáticas enmarcadas. Las fotografías estaban fechadas, abarcaban varios meses de tratamiento, observaciones de pacientes, aparentemente documentando un delirio compartido que había sido meticulosamente registrado por el médico personal. Pero al examinar las imágenes más de cerca, Jack notó algo que le nubló la vista. Las fotografías no fueron tomadas en el hospital, fueron tomadas desde Morrerian Hill, desde el mismo lugar donde había estado con su cámara. Los ángulos eran perfectos, la iluminación es idéntica. Alguien había estado allí documentando las mismas figuras imposibles que él había estado viendo. En el centro de la pared, montado en un lugar de honor, había una fotografía que hizo que el mundo de Jack se derrumbara por completo. Lo mostrado de pie en Morrerian Hill con la cámara en alto, rodeado por un marco estático que definía su propio límite rectangular. Detrás de él, emergiendo de la interferencia, había palabras en letras cuadradas y pixeladas. Paciente 734. Jack miró la imagen hasta que sus piernas cedieron, deslizándose por la pared para sentarse entre los historiales médicos dispersos que cubrían el suelo. La verdad estaba escrita en esos documentos, con una caligrafía que bien podría haber sido la suya, describiendo el progresivo descenso de un paciente hacia un delirio compartido sobre la realidad filmada y las observaciones proyectadas, pero la cámara en sus manos era real. Las fotografías que había tomado eran reales. La evidencia era abrumadora y contradictoria, creando una paradoja que su mente no podía resolver. Mientras Jack estaba sentado en la habitación abandonada, rodeado de la documentación de su propia existencia imposible, percibió movimiento en el pasillo exterior, pasos medidos y mecánicos acercándose con precisión sincronizada. A través de la ventana de observación pudo verlos venir. Una docena de figuras idénticas caminando por el pasillo, sus imágenes estáticas superponiéndose y fusionándose en la luz fluorescente. Se detuvieron frente a la habitación 734, con los rostros pegados al cristal, sonriendo con uniformidad mecánica. Sus bocas se movían en perfecta coordinación, formando las mismas palabras silenciosas que Jack había visto en Morrerian Hill. Ven a casa, ven a casa, ven a casa. Jack levantó su cámara una última vez, documentando ese momento de absoluta incertidumbre. A través del visor pudo verlos con claridad. Real o imaginario, ya no importaba. El obturador hizo clic capturando el último fotograma de su investigación sobre la naturaleza de la realidad observada. A medida que los fotogramas estáticos comenzaban a fundirse con su propia percepción, Jack se preguntó si alguien encontraría estas fotografías, si alguien más retomaría su documentación.
Las preguntas que lo habían llevado hasta allí seguían sin respuesta, quizás irresponsables. La realidad y la observación se habían vuelto indistinguibles. La verdad y el engaño se fundían en una sola grabación interminable. Las figuras esperaban pacientemente fuera de su puerta, listas para darle la bienvenida a su hogar. La aguja del velocímetro temblaba en cero, pero el desierto seguía pasando rápidamente por mi parabrisas como un sueño febril pintado en óxido y hueso. Lo noté por primera vez en algún lugar entre Flagstaff y la nada. Esa peculiar quietud del indicador, mientras el camión de 18 ruedas continuaba su rugido constante a través del interminable tramo de asfalto de Arizona. El latido del corazón diésel del motor no había perdido un latido. La transmisión seguía cambiando con precisión mecánica y las líneas blancas seguían desapareciendo bajo mi parachoques delantero en su ritmo hipnótico. Sin embargo, según todos los instrumentos en mi tablero, no me movía en absoluto. Mi primer instinto fue una falla mecánica. 23 años transportando mercancías por este continente olvidado de Dios me habían enseñado a confiar en mis sentidos por encima de las lecturas digitales. Los velocímetros fallaban, las unidades de GPS fallaban, pero el camino bajo mis neumáticos se sentía lo suficientemente real y los marcadores de millas seguían deslizándose como números de cuenta regresiva en un temporizador cósmico que no podía comprender del todo. Marcador de millas 247, luego 246, 245. Los números disminuyeron con regularidad metronómica, pero el miodómetro permaneció congelado en 847.293 millas. La misma lectura que había mostrado cuando lo revisé en la parada de camiones en Flagstaff, donde había comprado café que ahora sabía a centavos de cobre en mi lengua. El calor del desierto brillaba hacia arriba desde el asfalto en zarcillos fantasmales, creando ese familiar efecto de espejismo donde el pavimento distante parecía fundirse en mercurio líquido. Pero algo en estas olas de calor en particular se sintió diferente, más deliberado, como si se extendieran hacia mi parabrisas con dedos translúcidos. El aire acondicionado tarareaba su nana electrónica. Sin embargo, el sudor comenzó a acumularse en la base de mi cuello, resbalando por mi columna en riachuelos fríos que no tenían nada que ver con la temperatura. Alcancé la radio CB con el pulgar sobre el botón de transmisión. La estática crepitaba con la charla habitual de los conductores de larga distancia compartiendo informes meteorológicos y avisos de radares, pero sus voces sonaban apagadas como si transmitieran desde el fondo de un pozo profundo. Cuando pulsé el micrófono y pedí una comprobación de la radio, la estática se tragó mis palabras sin eco ni respuesta. El sol colgaba en su cenit un ojo blanco implacable que proyectaba mi sombra justo debajo del camión. Sin embargo, no podía quitarme la sensación de que llevaba en esa misma posición mucho más tiempo del que cualquier sol debería permanecer inmóvil. Mi reloj marcaba las 14:47, la misma hora que había mostrado la última vez que lo miré cerca del kilómetro 250. La pantalla digital no estaba congelada. Los segundos avanzaban con precisión implacable, pero las manecillas parecían atrapadas en un bucle temporal que desafiaba toda explicación. El kilómetro 240 aparecía y desaparecía. Luego el 239, el 238. Cada vez que pasaba un kilómetro se sentía como cruzar el umbral de algo cada vez más erróneo. El paisaje desértico comenzó a repetirse de maneras que violaban el orden natural de la geografía. La misma formación rocosa distintiva, una aguja de arenisca erosionada que semejaba un dedo esquelético, apareció a mi derecha 3 veces. El mismo cartel abandonado que anunciaba un casino abandonado hacía tiempo se materializaba y desaparecía a intervalos que sugerían una redundancia de construcción imposible o un fallo en la propia realidad. Estacioné la camioneta en el arcén, la grava crujiendo bajo los enormes neumáticos al detenerla por completo. El motor funcionó al ralentí con su familiar rugido, pero incluso parado, el velocímetro seguía marcando 0. Más inquietante aún,
el mundo exterior continuaba su inexorable retroceso. El KM-237 pasó flotando junto a mi ventana fija como un fantasma liberado de las ataduras de la lógica. El asiento del conductor crujió al cambiar de postura, el cuero protestando contra la creciente presión de mi agarre en el volante. Mis manos habían comenzado a temblar, temblores apenas perceptibles que sugerían una sobredosis de cafeína o el inicio de algo mucho más grave. Intenté recordar cuántas tazas de café había tomado desde Flagstaff, pero el recuerdo se sintió resbaladizo, como intentar contener agua con las manos ahuecadas. Cuando intenté reiniciar mi viaje pisando el embrague y poniendo primera, la camioneta respondió con normalidad. La aguja del velocímetro permaneció fija en cero, mientras el kilómetro 236 pasaba de largo con la inevitabilidad del destino. La desconexión entre movimiento y medición había pasado de ser una curiosidad mecánica a algo que me erizaba la piel con un temor indescriptible. La estática de la radio CB se intensificó, desvaneciéndose ocasionalmente en fragmentos de conversación que parecían provenir de diferentes décadas. Una voz hablaba de los precios de la gasolina de los 70. Otra mencionó una ventisca en Kansas que recordaba de mi primer año conduciendo carga. Lo más inquietante fueron las referencias a accidentes y averías en ese mismo tramo de carretera. Incidentes que aún no habían ocurrido, narrados en pasado por voces que cada vez me resultaban más familiares. Una de esas voces sonaba exactamente igual a la mía. La comprensión me toca con la fuerza del impacto físico. Sumido en la charla cargada de estática, oí mi propia voz describiendo una avería en el velocímetro de la Interestatal 40, detallando la secuencia exacta de los acontecimientos que estaba experimentando. La voz hablaba con la resignación cansada de quien cuenta una vieja historia. Aunque no recordaba haber pulsado el micrófono ni haber pronunciado esas palabras. Apareció el kilómetro 230 y se disolvió en un brillo cálido. Luego el 229, el 228. Mi libro de registro estaba abierto en el asiento del copiloto con las páginas ondeando con la brisa artificial de las rejillas del aire acondicionado. Según la entrada más reciente, había salido de Flagstaff a las 11:30 de la mañana con una hora estimada de llegada a Phoenix. Para las 4:15 de la tarde. Pero la caligrafía de esas últimas entradas parecía cada vez más errática, como si la hubiera escrito alguien que luchaba por mantener el control de unas funciones motoras que se deterioraban constantemente. Más inquietantes eran las entradas que no recordaba haber escrito. Las notas al margen en mi propia letra describían extraños sueños sobre autopistas interminables y relojes rotos. Una anotación en particular escrita en tinta roja que nunca llevaba consigo para leer. Día 127, sin avanzar, el indicador de combustible seguía lleno. La memoria se fragmentaba como el cristal del desierto. Las páginas del diario de navegación buscando un punto de referencia verificable. Las entradas se regresaron cada vez más extrañas a medida que retrocedía cronológicamente, documentando tiempos de viaje imposibles y rutas que violaban la geografía básica. Una entrada afirmaba haber conducido de Los Ángeles a Miami en tiempo negativo. Otra descripción transportaba una carga que no pesaba nada, pero proyectaba sombras más oscuras que el propio camión. Los márgenes se llenaban de una escritura cada vez más frenética que catalogaba síntomas físicos, dolores de cabeza persistentes, visión doble, el sabor a cobre que no abandonaba mi boca. Estas observaciones se entremezclaban con preguntas desesperadas sobre la naturaleza del tiempo y la distancia, reflexiones filosóficas que parecían demasiado sofisticadas para la mentalidad práctica de un camionero. El kilómetro 220 se materializó y desapareció. Las matemáticas se volvieron imposibles de ignorar. Si hubiera viajado a velocidad de autopista durante más de una hora, debería haber recorrido 60 o 70 metros. En cambio, los marcadores sugerían que solo me había movido 30 minutos en la dirección equivocada. El indicador de combustible marcaba el máximo, aunque no había parado a cargar diésel desde que salí de Flagstaff.
La capacidad del depósito era de 300 gramos, suficiente para conducir unos 100 m, incluso considerando los cambios dependientes del terreno desértico. Debería haber consumido al menos un cuarto del depósito. Sin embargo, la aguja apuntaba firmemente a la capacidad máxima, como si el camión se alimentara de los kilómetros misteriosos en lugar de consumir combustible para recorrerlos. En lo alto, el sol no se había movido ni un grado perceptible de su posición cenital. Las sombras proyectadas por las señales de tráfico y la vegetación del desierto permanecían constantes desafiando la rotación del planeta. Cuando consulté mi GPS, el indicador de señal del satélite mostraba la máxima potencia, pero las coordenadas mostradas permanecían fijas en una ubicación que me situaba exactamente en el kilómetro 247, el punto donde noté por primera vez el fallo del velocímetro. La radio CB volvió a sonar con mi propia voz, esta vez describiendo la anomalía del indicador de combustible con precisión clínica. La transmisión incluía detalles que yo mismo aún no había notado, como la ligera vibración de la aguja al pisar el pedal del freno o como la retroiluminación de los indicadores había adquirido un sutil tono naranja que no había notado durante mi inspección previa al viaje. Estas transmisiones imposibles de mi yo futuro o del pasado comenzaron a llegar con cada vez más frecuencia. Me oía describir hitos kilométricos que aún no había alcanzado, detallando conversaciones con el despacho que no recordaba haber tenido. Lo más escalofriante eran las referencias a pasajeros que no recordaba haber recogido. Personas que aparentemente viajaban en el compartimento dormitorio y hablaban idiomas que no existían en ningún lugar de la Tierra. El hito kilométrico 210 apareció a través del brillo del calor. Su superficie reflectante parecía latir con su propia luz interna. El número parecía incorrecto. No era la tipografía estándar del departamento de carreteras, sino algo más antiguo y ornamentado, como tallado por manos que nunca habían visto la tipografía moderna. Empecé a comprender que los kilómetros no solo no se registraban en mis instrumentos, también estaban desapareciendo de mi memoria. Cuando intenté recordar el viaje desde Flagstaff hasta mi posición actual, solo encontré impresiones fragmentarias. El sabor del café de la parada de, la sensación del aire cálido de la mañana a través de la ventanilla del conductor, las primeras notas de una canción country en la radio. El viaje en sí se había borrado, dejando solo fantasmas sensoriales que no aportaban información útil sobre el tiempo ni la distancia recorrida. La radio CB emitió otra transmisión imposible con mi propia voz, describiendo esta misma comprensión de la pérdida de memoria. La voz sonaba más vieja, más curtida, hablando con la autoridad de alguien que había experimentado estos eventos innumerables veces. Mencionaba detalles que aún no se me habían ocurrido. Como el calor del desierto acabaría desarrollando un sonido como de voces susurrantes, como los marcadores de millas comenzarían a mostrar números en orden descendente que no correspondían a ninguna red de carreteras conocida. Como convocado por la predicción, el desierto comenzó a susurrar. El sonido surgió gradualmente del ruido del motor y el susurro de la carretera, un murmullo subsónico que parecía emanar de la propia arena. Las voces hablaban en fragmentos superpuestos, que podrían haber sido oraciones o advertencias pronunciadas con acentos que sugerían vastas distancias y tiempos imposibles. Entre las sílabas incomprensibles, ocasionalmente detectaba palabras familiares. Mi nombre, mi ciudad natal, la matrícula de mi camioneta.